Vamos a estudiar el circuito de la figura, en el que tenemos una resistencia R, una inductancia L y un condensador con una capacidad C en serie. Hay una fuente de fuerza electromotriz E alterna que genera una intensidad alterna I de t en cada instante, que tendrá la forma I sub O por el coseno de omega t. Debido a que se cumple el principio de la conservación de la carga en todos los puntos del circuito, menos en el condensador, en las placas del condensador hay acumulación de carga y pérdida de carga, pero en todos los puntos del circuito restantes se cumple el principio de la conservación de la carga. Luego la intensidad que recorre el circuito en cada instante t es exactamente la misma. Será variable con el tiempo, pero en cada instante t es la misma. Luego, este fasor, el fasor correspondiente a la intensidad, nos puede servir de referencia para los tres componentes, para definir los fasores de las caídas de potencial o de tensión entre sus extremos, para definir la caída de potencial en los extremos de la fuente de fuerza electromotriz o del circuito. También se cumple el principio de la conservación de la energía. Luego, entonces, la caída de potencial V de t en los extremos de la fuente de fuerza electromotriz o terminales o extremos del circuito, que va a ser V sub 2 menos V sub 1, si consideramos que la intensidad es positiva en el caso del dibujo, pues será igual a la suma de las caídas de tensión en los componentes del circuito, que será V2 menos V3 para la resistencia, más V3 menos V4 para la inductancia, más V4 menos V1 para el condensador. Si operamos aquí, naturalmente sale la diferencia V2 menos V1. A estas diferencias de potencial en los extremos de estos componentes los llamábamos, son caída de tensión instantánea, V sub R, la de la resistencia, más V sub L, la de la inductancia, más V sub C, la del capacitor o condensador. Ahora vamos al diagrama de fasores. En el diagrama de fasores hemos representado el fasor de la intensidad, I sub O, que como ya hemos dicho antes es común para los tres componentes. Luego lo vamos a utilizar para referir a ese fasor las caídas de potencial de cada uno de los componentes. El fasor de la caída de tensión en la resistencia coincide, como ya vimos, con el de la intensidad. El fasor correspondiente a la caída de tensión de la inductancia adelanta 90 grados respecto a la intensidad, y el fasor de la caída de tensión entre placas del condensador atrasa 90 grados respecto al fasor de la intensidad. Hemos indicado, como hemos hecho hasta ahora, en los fasores, aunque ya le hemos dicho anteriormente que le dábamos carácter vectorial, lo indicamos con su módulo únicamente, con la amplitud que representa
ese fasor, la amplitud de la magnitud que estamos representando con ese fasor. Bueno, pues hecha esta aclaración, o sea, no es un error el que no le hayamos puesto aquí el sombrero a cada uno de estos valores, sino que ya digo, que porque estén de acuerdo las variables que utilicemos aquí con las escritas en las expresiones, no le hemos puesto ese sombrero a estos vectores, pero no creo que haya lugar a confusión. Bueno, pues entonces vamos a ver. V sub R, V sub L y V sub C, ¿qué son? Como ya dijimos anteriormente, son las proyecciones ortogonales sobre el eje de las X de los fasores correspondientes. Los fasores correspondientes V sub LO, V sub CO y V sub RO. Esas proyecciones ortogonales no son más que las componentes, según el eje X, de esos vectores. Como aquí lo que tenemos es una suma de esas componentes, de esos vectores, pues la suma de las componentes en el eje X de esos vectores es igual a la componente de la suma de los vectores correspondientes, que son los fasores. O sea que yo sumo los fasores V sub RO, V sub CO y V sub LO, los sumo, su componente según el eje X o proyección ortogonal, el fasor suma es el V sub O, llamamos aquí O sub O, esa componente o proyección ortogonal sobre el eje de las X es la suma de estas componentes, que representa precisamente el ¿qué? Pues el valor instantáneo de la caída de potencial entre los extremos del circuito o bornes de la fuente de fuerza electromotriz. Bueno, pues entonces lo que estoy haciendo aquí es sumando precisamente los tres fasores correspondientes, V sub RO, V sub CO y V sub LO. Los sumo y me da V sub O. Aquí el V sub LO menos V sub CO, puesto que tiene sentido contrario, lo represento aquí. Con lo que me queda que V sub O es V sub RO más V sub LO menos V sub CO diferencia. Luego entonces V sub O será igual a la raíz cuadrada de V sub RO al cuadrado más V sub LO menos V sub CO al cuadrado. Vamos a sustituir ahora las amplitudes de estas caídas de tensión en función de I sub O. Sabemos que V sub RO es igual a I sub O, amplitud de la intensidad, por R. V sub LO es igual a I sub O por la reactancia inductiva X sub L, que es igual a I sub O por omega L, y V sub CO es igual a I sub O por la reactancia capacitiva. Por lo tanto, esto es igual a I sub O por 1 partido por omega y por la capacidad C. Si sustituimos aquí, pues obtengo que la amplitud de la caída de potencial en los bornes de la fuente de fuerza electromotriz es igual, vamos a sacar factor común I sub O fuera de la raíz porque va a entrar aquí al cuadrado, luego va a ser igual a I sub O por la raíz cuadrada de R cuadrado más la reactancia inductiva
menos la reactancia capacitiva al cuadrado. Que si lo pongo en función de omega, pues queda que esto es igual a I sub O por la raíz cuadrada de R al cuadrado más omega L menos 1 partido por omega C al cuadrado. La vamos a simplificar llamando a esta raíz Z. R2 más omega L menos 1 partido por omega C al cuadrado. Impedancia. Esto es lo que llamamos impedancia, o sea que V sub O es igual a I sub O por la impedancia Z. Es similar a la ley de Ohm para la corriente continua. V sub O viene en voltios, la intensidad en amperios y la impedancia vendrá en ohmios, por lo tanto. Podemos calcular ahora el ángulo phi de desfase entre V sub O e I sub O. Tangente de phi será igual a esta dimensión, que es V sub LO menos V sub CO partido por V sub RO, que también lo puedo poner sustituyendo por estos valores en función de X sub L menos X sub C, reactancia inductiva menos reactancia capacitiva partido por la resistencia. La intensidad se va. O en esta otra forma, omega L menos 1 partido por omega C partido por R. Con lo que ya tenemos el ángulo de desfase entre V sub O e I sub O. Será positivo o negativo según este numerador sea positivo o negativo. Bueno, ahora podemos escribir la tensión instantánea V de T, que tengo aquí, que hemos escrito aquí, será igual a V sub O por el coseno de omega T más phi, ¿no? La proyección de V sub O sobre el eje de las X ortogonal por el coseno de omega T más el ángulo phi, me define la tensión o caída de tensión instantánea. Todas estas ecuaciones son válidas aunque falte alguno de los componentes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si no hay resistencia, pues tendremos que hacer R igual a 0 para que la caída de tensión entre 2 y 3 sea nula, puesto que no hay resistencia. Si no hay inductancia, pues habrá que hacer L igual a 0 para que la caída de tensión entre 3 y 4 sea 0. Y si no hay condensador, pues la capacidad habrá que hacerla infinito. Al hacerla infinito, la caída de tensión se hace 0 entre los nudos 1 y 4. Lo normal es que el proceso que nos pidan sea contrario, o sea que nos den la fuente de fuerza electromotriz, la resistencia, la inductancia y el condensador, y nos pidan qué intensidad circula por el circuito. Aplicando estas ecuaciones no hay ningún problema.
y sabemos cuánto vale V sub O, podemos calcular a partir de la impedancia I sub O. El ángulo phi de desfase viene en función de los componentes y de omega, de la corriente, del tipo de corriente que estemos utilizando.